Soy Gabriela Rivadeneira y en esta nueva entrega de este podcast, Lo Personal es Político, vamos a hablar con Galo Mora y con Andrea Flores sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso en Ecuador, la intromisión de la OEA en este país, y vamos a cerrar con un bloque sobre arte y cultura con Galo Mora. Además, atravesada por toda la historia de las mujeres, así que no te lo pierdas por Radio La Calle y mis redes sociales, nuestro podcast Lo Personal es Político. Arrancamos. Hola a todas y todos, soy Gabriela Rivadeneira y este es nuestro podcast Lo Personal es Político. Y en estos días, cuando ya lanzamos nuestro primer episodio con la entrevista que pude, o más bien dicho, una conversa que tuvimos con Rafael Correa en este espacio de podcast, conversando sobre algunos temas de interés regional, nacional, etcétera, ya hemos recibido muchísimos comentarios de todas y todos ustedes los que han visto, solamente por decirles cómo nos fue con ese primer video. Quiero contarles que está tanto en los canales YouTube como en redes sociales de Radio La Calle, como en los míos, y ya hemos superado, nos estamos aproximando a los 50,000 vistas de esta entrevista entre todos esos canales y muchísimos comentarios. Tenemos más de 1,000 comentarios, así que estamos haciendo todo lo posible por leerlo cada uno, por recibir sus mensajes, por recibir además sus saludos, los cuales agradecemos profundamente, pero también invitarles a que cada uno de estos encuentros ustedes puedan poner ahí sus comentarios, sus inquietudes, sus dudas, sus propuestas, porque este podcast que quiero ser infidente conmigo misma en este espacio es para mí un espacio muy, muy nuevo de comunicación, pero que sabemos que se tiene que ir alimentando con todo lo que a ustedes les interese también conocer. Me habían dicho también por qué lo personal es político. Y yo creo que a propósito de que esta semana hemos vivido movilizaciones en muchos países del mundo sobre el tema de los derechos de la mujer, también se nos viene esta frase que es muy utilizada por nosotras en nuestra vida privada, política, pública. Y es justamente ¿por qué? Porque por la vida de las mujeres se atraviesa todo y pensamos a veces que las decisiones políticas están tan alejadas de nuestra vida cuando realmente son las que definen nuestro día a día. La educación, la salud, la alimentación, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestra familia o nuestra propia decisión de no tenerlos. Es decir, todo está atravesado por decisiones que tienen que ver con la política y con lo político. Y sí, algunos me decían, pero ¿por qué lo personal es político cuando la vida de la persona también es íntima y cada uno merece tener su propia intimidad y el resguardo a su intimidad? Y ahí es cuando yo digo, por supuesto, ¿quién mejor que yo puede decir eso cuando mi vida ha sido revisada de la A a la Z, incluso con muchos mitos sobre ellos, que también en el trayecto de estos programas los iremos topando poco a poco, pero decirles que sí, que incluso el ser madre, el que yo haya decidido ser madre, el que yo haya decidido divorciarme, el que yo haya decidido estudiar, el que yo haya decidido hacer política, son decisiones que también en un momento determinado de la vida tenemos que contárnoslas, porque no es una historia extraordinaria única, es la historia de miles y millones de mujeres que se repiten en todo el mundo y mucho más en nuestra región, el continente más desigual del planeta. Por eso, Lo Personal es Político se presenta para ustedes, para debatir, para conversar, para ponerles datos, para poder alimentarnos también de toda esta historia de nuestra América Latina y principalmente de mi querida patria ecuatoriana, a pesar que este programa lo han visto desde todos los puntos de la región, lo cual también agradezco, quiere también conectarnos y seguirnos conectando. Así que porque esto no es un monólogo y queremos hacerlo muy, muy, muy en confianza, que podamos contarnos cosas, etcétera, tengo conmigo a Andrea Flores, que es una extraordinaria compañera mía, una joven que estudia historia. Todos creemos que estudia ciencias políticas, pero ella estudia historia. Y ya en el transcurso de estos programas van a ver por qué todos creemos que estudia ciencias políticas o que está ligada a eso. Porque realmente el criterio, el cuestionamiento que tenemos desde las nuevas generaciones, y eso que yo voy a cumplir 40 este año, las nuevas generaciones como las de Andrea y las mucho menores, también tienen mucho que contar, mucho que decir.
Así que bueno, no me quiero alargar más porque además, André, hemos preparado como este podcast para hablar sobre todo sobre qué pasó en esta semana de mucho movimiento interesante, no solamente en la vida de las mujeres, sino además de la sociedad, y vamos a aterrizar también a un tema ecuatoriano, pero pues queremos darles la bienvenida a todas y todos ustedes, no sin antes agradecer profundamente a Radio La Calle, que ha decidido pues apoyarnos con este espacio de difusión en el que también queremos que se difunda a más medios de comunicación alternativos de nuestro país y de América Latina. Así que gracias a Radio en la Calle, gracias a Santiago Aguilar y también gracias a Carlos Enríquez, el productor de este programa, y a todo el equipo de Nómada. No tienen idea, tras de estas cámaras están jóvenes, hombres y mujeres maravillosos, fantásticos, militantes y sumamente profesionales. Así que bueno, André, cuéntanos cómo vas, cómo viste esta semana. ¿Cuáles son las cosas que te traen a la mente justamente de ver tantas mujeres en las calles y debatiendo y reflexionando sobre las mujeres, los derechos, la política, etcétera? Bueno, buenas tardes o buenos días. Sé que nos ven y nos escuchan desde distintas partes de la región y del mundo. Me atrevería yo a decir, ahí estuve de chismosa en las métricas, ¿no?, que nos comparte el equipo. Y entonces, bueno, para mí es un gustazo de verdad estar aquí, estar contigo, Gaby, ¿no?, compartiendo este espacio que intentamos como hacerlo un poco más íntimo, ¿no? Y saber que luego estas cosas que platicamos y estas cosas que nos interesan, que nos llaman la atención, que nos sorprenden, pues siempre pueden ser motivo para tener una buena enseñanza, un buen aprendizaje, ¿no? Entonces, esperamos sea también de su agrado este programa que estamos preparando para ustedes. Bueno, yo comienzo presumiéndole a la audiencia que pues asistimos al 8M de la Ciudad de México, que seguramente muchos y muchas de ustedes han visto las imágenes. Es una movilización impresionante. Estar ahí siempre tiene una potencia, una mística súper linda. Y justo presumirles pues que estuve ahí marchando codo a codo con Gabriela Rivadeneira y con muchas compañeras progresistas de la izquierda que acá queremos y admiramos mucho, ¿no? Ahí yo estuve viendo cómo había como muchísima admiración, primero sobre Gaby, ¿no?, que ustedes pueden ver ahí las imágenes y las fotos de la marcha, pero aparte de otras referentes que, bueno, yo como mexicana, soy estudiante de historia, soy mexicana, soy de la parte más norte de nuestra América, Chihuahua se llama mi entidad, pues aquí tenemos referentes como Citlali Hernández, estuvo acompañándonos Clara Burgada. Ahí Gaby, pero dinos qué es Citlali para que nos sepan y los que nos están escuchando al sur, y sobre todo Clara, a la que yo también admiro muchísimo. Bueno, Citlali, para no andar mucho, luego le podemos dedicar todo un programa, si quieres, o un bloque, si nos permite el productor, ¿no?, a estas compañeras jóvenes de Ciudad de México. Pues es la secretaria general del partido Morena, ¿no?, que es el partido en el que muchos simpatizamos, militamos activamente o desde el activismo digital, desde distintos frentes, y aparte es senadora, y es la senadora más joven que hemos tenido aquí en México, ¿no? Una compañeraza, y siempre es motivo de formación. Yo le digo, quien dicta línea, ¿no?, en términos de feminismo, y qué bueno tener este programa el día de hoy, porque es un tema siempre muy convulso, ¿no? Como bien dices, pues vimos marchas alrededor del mundo, pero también alrededor del tema del feminismo y del tema de todo eso que todavía se debe, todos esos pendientes que hay en la agenda de las mujeres feministas, pues están pasando cosas interesantes, ¿no? Ecuador, sin duda, es un espacio que estamos todos muy pendientes, que creo yo que toda la región debería estar poniendo atención a lo que sucede en Ecuador, y pues México, sin duda, ¿no? Estas herencias de violencia, de agresión, de opresión, pues son las que nos convocaron a estar el 8M ahí con muchas otras compañeras. Entonces, bueno, ya iremos desarrollando algunos puntos durante el programa para ir detallando que nos convoca, digamos, estar ahí y estar hoy aquí. Sobre todo, André, porque además, a propósito de esto que mencionas y de mujeres que están marcando historia y que están escribiendo la historia, estamos porque estuvieron. Y quienes estuvieron y que nos antecedieron en esta lucha y en esto poner la voz realmente, hacer cuerpo a las demandas sociales, pues tenemos referentes históricas increíbles. Y yo quiero hacer mención justamente a 3 de ellas, que las hemos escuchado, que las hemos visto, que las hemos seguido, o sea, digamos, visto en la historia, en la literatura, que las hemos seguido, que son para nosotras referentes político-ideológicas, además de nuestro caminar político. Y me refiero justamente a Clara Zetkin, que fue una de las promotoras y además para el feminismo, para las mujeres, una de las más grandes referentes,
A pesar de que ella jamás se definió feminista, es una de las referentes más grandes para el feminismo del mundo, pero también está Rosa Luxemburgo, que en lo personal pues es mayor mi identidad, digamos, tal vez por la actividad propia política militante que tuvo Rosa Luxemburgo, con la cual me identifico mucho. Además que he hecho mía muchos de sus pensamientos, especialmente en la crítica ya al ejercicio de lo político, y una ecuatorianísima que es, bueno, más que ecuatoriana, de la patria grande, Manuela Sáenz. Muchos le pusieron durante décadas la libertadora del libertador. Eso trae tras de sí no solamente un tema, digamos, en su momento un tema muy misógino, pero que luego reivindicándolo te da a entender justamente cómo fue la estratega, la mujer estratega de la época de la liberación y sobre todo cuando Simón Bolívar planteaba la gran unidad de la patria grande. Así que queremos hacer mención de estas tres mujeres rápidamente porque nos parece que en esta semana y en este mes de reflexiones sobre las mujeres, pues ellas marcan un camino interesantísimo. Y vamos a empezar entonces con Clara Zetkin, que ella luchó muchísimo por los derechos de la igualdad, el sufragio, la equidad laboral y política. ¿Por qué recogemos la memoria de Clara Zetkin? Porque a veces creemos también que el feminismo o los feminismos se limitan a ciertas consignas. Y sí, las consignas están bien, nos unen, son las causas, pues. Pero tras de cada una de las causas y las consignas también hay un fundamento básico, profundo, estructural. Estas tres mujeres justamente plantearon un cambio estructural. Entonces no podemos luchar solo por los derechos reproductivos de la mujer cuando hay todo un anclaje económico que nos sigue sometiendo. No podemos agarrar solamente de una consigna cuando realmente es un sistema que nos ha aislado a las mujeres de salario digno, de vivienda, de educación, de tecnología, de reconocimiento, de historia, y por eso para mí es importante que Clara Zetkin pues aparezca justamente en estas referencias. Oye, y a propósito de Clara Zetkin, siempre estos días, y yo lo recuerdo año con año, surge el debate, yo lo escucho con algunas amigas, pero también en redes, de dónde se origina el Día Internacional de la Mujer. Que ojo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No, comencemos por ahí. Pero bueno, siempre existe como este debate de, a ver, se origina de las manifestaciones por esta tragedia que sucede en Nueva York, en esta fábrica textil, donde mueren, si no mal recuerdo, 140, casi 150 mujeres trabajadoras que aparte pues estaban ahí laborando en condiciones Migrantes además. Desastrosas, la mayoría migrantes, claro. Entonces, ese hecho evidentemente nos convoca, pero existe luego esta posición de compañeras un poco más, digamos, como metidas en la historia, y pasa mucho desde donde yo hablo, digamos, que si el Día Internacional de la Mujer Trabajadora no se origina ahí, sino se origina un poco antes, digamos, todavía siglo XIX, con estas convocatorias a raíz del pensamiento socialista que mujeres como Clara Zetkin convocaban, ¿no? Y ellas hablaban de que era importante tener algún momento del mes, en ese momento se definía a finales de febrero, principios de marzo, un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque con estas conferencias de mujeres socialistas, pues evocaban ahí un momento de pensamiento, de formación, digamos, muy ilustrativo acerca de las luchas de las mujeres. Entonces, vamos, el debate si es uno u otro me parece que sobra, las dos cosas son poderosas, pero ahora que está recuperando las figuras, pues definitivamente Clara Zetkin tendría que vivir ahí en nuestra memoria formativa desde el movimiento feminista, ¿no? En este caso. Y me llama la atención, yo te he escuchado muchas veces esto que mencionas, ¿no? En tus discursos, hablar y mencionar a Rosa Luxemburgo, citar, no solo algunas frases, sino literatura de ella. Y bueno, para irnos adentrando un poquito en la conversación, ¿qué es eso que hay de Rosa Luxemburgo que haces tuyo? Y bueno, las tres autoras de las que hablas, incluida Manuela Sáenz, pues para muchas son como estas historias a las que te acercas cuando eres joven, ¿no? Y empiezas a militar y bueno, a mí siempre me sorprende que, digamos, tu trayectoria la observamos como presidenta de la Asamblea, ¿no? Con ese traje blanco increíble, pero ya escuchando, ya cuando comenzamos a conocernos, pues tu historia política de lucha viene desde mucho antes y eras súper joven, ¿no? Entonces me llama la atención pensar
a esa Rosa Luxemburgo en el papel de Gaby de 20 y tantos años. Entonces cuéntanos un poquito ahí de qué se trata, ¿no? Cómo está este reflejo que existe. Yo escucho y te juro que parecía pasar una vida encima. Bueno, yo me muy 40, te vuelvo a decir, sí, es como una cosa loca, pero a los 29 años tuve la oportunidad de ser la primera mujer presidenta del legislativo en el Ecuador, tal vez la más joven de algún parlamento del mundo. Y, digamos, eso fue también causal de algo, es decir, no es que llegué porque era pana de Correa, no, o sea, hay una historia. Mi militancia inicia a los 14 años desde el movimiento cultural. A los 16 ya empiezo a militar formalmente en un partido político que en Ecuador pues lo arranqué en Pachacuti, que en ese momento era justamente una alternativa al sistema neoliberal imperante. Y luego, pues, cuando llega Rafael Correa, nos adscribimos a la lógica de la Revolución Ciudadana cuando yo ya era vicealcaldesa de mi cantón, es decir, un símil de regidora acá. Entonces yo a los 19 años ya participo en mi primera contienda electoral. Y en ese trayecto, digamos, cuando yo estaba en la adolescencia, en la juventud, para mí me influyó mucho algunos referentes míos muy íntimos, muy personales. En primera instancia, mi abuelo Sixto Urbano, el gran conocido como el Millón, un militante de la izquierda dura. Y yo recuerdo que cuando era muy pequeña no iba mucho a la casa de mis abuelos maternos porque crecí más allegada a mi familia paterna, pero cuando iba era una sensación de entrar al dormitorio de mi abuelo el Millón con un olor a libro viejo, es decir, ese libro que te engancha, y bueno, con la música de Violeta Parra, de Atahualpa Yupanqui, de Inti Illimani, es decir, bueno, pues la música que en ese momento marcó la formación también de muchos militantes de izquierda, pero ahí encontré una obra. ¿Y por qué cuento esto? Porque ahí encontré una obra que luego pasó a ser parte justamente de lo que tú decías hace un momento, de mis propias líneas discursivas. Cuando yo cito a Rosa Luxemburgo, es por una obra que encontré en la biblioteca de mi abuelo que se llama Reforma o Revolución, y cuando hace justamente una distinción muy clara de lo que es la izquierda, la derecha, la socialdemocracia y la crítica de lo que significa justamente la socialdemocracia para los procesos de transformación de las estructuras sociales. Pero bueno, para hablar de eso necesitaríamos todo un especial más, pero digo, ahí me ligué mucho y por eso es que me metí mucho a estudiar su obra, además de su vida. Recordemos que además, ella pues tuvo algunos episodios también de diplomática, estuvo por algunos países, también nos parece tan atractiva a las que militamos en la política de izquierda, claro. Porque además Rosa te dice una cosa, no es posible mirar un proceso de transformación desde las mujeres o para las mujeres y ver el entorno social y la lucha de clases. Es decir, mientras las mujeres sigamos sometidas en este sistema de lucha de clases, vamos a seguir padeciendo las violencias estructurales institucionalizadas. Y me parece que ahí entonces nuestra militancia en la izquierda toma lógica. Y por eso es que podemos decir que no existe una mujer que se declare feminista que no sea de izquierda, porque lo demás es absolutamente contradictorio. Ayer leía en las redes de unas compañeras chilenas que decía, pues sí, doblemente oprimidas, doblemente revolucionarias, ¿no? Me encanta. No, y es interesante, creo que acá también luego valdrá la pena leer comentarios de las y los compañeros que nos acompañan en la audiencia del programa, acerca de estas figuras, ¿no? Que han acompañado nuestra militancia, que nos han inspirado a creer y en eso, militar, ¿no? En ciertas causas. Nadie me está preguntando, pero yo, Hermila Galindo, sin duda, ¿no? Desde México, fundadora de una revista que como fuente histórica es brutal, La Mujer Moderna. Y aparte de promotora de los derechos políticos de la mujer, ya estaba hablando de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ¿no? Entonces, sería interesante aprovechar este espacio, las redes sociales, para escuchar de todas estas compañeras, compañeros, por supuesto, también que nos siguen, sobre estas figuras que nos inspiran, que nos obligan a eso, a clavarnos con un libro viejo, encontrado, y que nos inspiraron a seguir un camino de militancia o de lucha, si fuera el caso. No, y además a propósito de esto también invitarles a que nos escriban en redes sociales. Claro. Recordemos esto también, ustedes nos pueden sugerir algunas cosas, por ejemplo, cuál de estas mujeres son las que se identifican, digamos, cuál de las que hemos mencionado aquí rápidamente y cuáles de las miles que son referentes de muchas de nosotras. U otras que nos recomienden, ¿no? Además, que nos recomienden porque, a ver, lo personal es político, también vamos a ser muy, muy claros. No es que somos neutrales, no, tenemos muy definida nuestra línea político-ideológica, pero también tenemos definido que es necesario un espacio de reivindicación de las figuras de las mujeres en la historia.
Mira, aquí hay algo tan importante que nos decía, en algún momento la Real Academia de la Lengua señaló, el castellano es la lengua de los caballeros. Imagínate eso. Y claro, es que era quien escribía la historia, quiénes fueron los que escribieron la historia. Claro. Y en ese sentido, también reivindicar la historia de las mujeres es escribir la historia de ahora, la historia para nosotras, para el presente, para las futuras generaciones, para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y digo hijos porque yo tengo 2 hijos varones, a los que yo quiero formar justamente, como dicen las consignas, para que jamás violenten a una mujer, para que una mujer se sienta seguro con uno de mis hijos, o un amigo, o un hombre, o el que sea, que generar sociedades seguras. Y yo creo que el lenguaje tiene mucho que ver. Y yo he platicado con estos 2 niños y me dan 3 vueltas en muchos temas, ¿no? Entonces creo que ahí la llevamos con la formación. Pues sí, es que además pilas, eso nos toca. O sea, a veces decimos, ay, la formación. No, la formación viene desde ahí, desde la mesa, cuando comemos, cuando desayunamos, cuando cenamos, cuando tenemos la oportunidad, pues, de guiar esto. Así que escríbanos en las redes sociales cuáles son estas mujeres en las que se identifican. Yo puse una que le voy a hacer mención rapidísima, nada más para ya terminar este bloque, que es justamente Manuela Sáenz. ¿Y por qué? Primero, es ecuatoriana, es de toda nuestra patria grande, pero segundo, después de tener una historia tan extraordinaria para la región, que fue invisibilizada por años, muchos en las escuelas, cuando yo todavía estaba en la escuela, Andrea, a mí en los libros de historia me enseñaban que Manuela Sáenz fue la amante de Simón Bolívar y de ahí no pasaba, no. ¿ya? Ese era el rol de Manuela Sáenz. Luego, con la Revolución Ciudadana, reivindicamos una historia y la pusimos primero como generala, se le reconoce como generala de los ejércitos ecuatorianos. Se recupera además sus cenizas de Paita. Ella muere no solo en el exilio, sino en el destierro. Ella fue desterrada por su participación junto a Simón Bolívar, pero además por un tema muy personal, y por eso es que yo digo tanto que lo personal es político, porque a Manuela la destierran porque justamente por sus ideales de libertad y por su cercanía con Simón Bolívar, se separó de su marido en una época además extremadamente conservadora, en la que fue satanizada por ese hecho principalmente. Fue desterrada a Perú, murió en Perú, en Paita, sus cenizas quedaron ahí, y en un conjunto hermoso de la integración regional, pues todos los presidentes de la región por donde pasó Simón Bolívar y Manuela Sáenz decidieron recuperar las cenizas de Paita y hacer el mismo recorrido con sus cenizas. Fue un tema que yo recuerdo porque fue por demás estremecedor, y ahora sus cenizas están donde tienen que estar, en su patria, reconocida como generala de los ejércitos. Así que esa es la historia que tenemos que escribir. Claro. Por eso es que ahora el lenguaje se vuelve tan importante. A pesar que no comparto ya los extremos, etcétera, pero el lenguaje es fundamental para cambiar, especialmente para las futuras generaciones, un sistema que desde el lenguaje fue opresor y desde el lenguaje nos ha discriminado a todas las diferentes y a todos los diferentes. Así que por eso es tan importante. Sí, totalmente. Y bueno, retomando justo ese tema del lenguaje y recuperando la figura de Manuela Sáenz y su tierra, vamos con un Vox Populi que nos comparten los compañeros de Radio La Calle. Y en pues vamos a escuchar testimonios de lo que está sucediendo en Ecuador, lo que sucedió estos días en Ecuador. Así que acompáñenos a ver. El día de hoy vengo a marchar porque yo también tengo mi historia y formo parte de todas ellas. Yo salgo ahora a marchar porque tengo 2 hijas y siento que debo luchar por ellas. Para poder apoyar a la gente y a las mujeres. Hoy salgo a marchar porque hace un año una de mis mejores amigas fue asesinada por su expareja sentimental. Para que algún día yo pueda dormir tranquila cuando mi hija salga por las noches a tomarse un café o una cervecita con sus amigos. Por las más de 500 mujeres que murieron en sus tránsitos migratorios. Estoy aquí para apoyar a todas mis amigas, familiares, todas las mujeres, ayudar a esta causa, que es muy importante para la sociedad actual, que nos escuchen, o sea, que escuchen a todas las mujeres, escuchen los problemas que existen en la sociedad. La desigualdad, porque queremos salud, queremos caminar seguras por las calles, queremos que no haya esa brecha salarial entre hombres y mujeres, queremos justicia. Bueno, estamos de vuelta acá en el programa Lo Personal es Político. Acabamos de ver un Vox Populi acerca de las movilizaciones con motivo del 8M en Ecuador. Es interesantísimo, ¿no? Escuchar a jóvenes, a no tan jóvenes, a señoras, a madres de familia. Vemos ahí a una profesora, ¿no? Que siempre son
pues personajes, mujeres que siempre están ahí como inmiscuidas en nuestra historia como feministas. Ayer leíamos, Sandra, una compañera que nos acompañó a marchar, y yo, una cartulina que decía como, yo voy a ser la maestra de esos niños a los que nunca vas a poder tocar, ¿no? Entonces, bueno, el papel de las maestras siempre tan importante y tan lindo en nuestras historias. Y pues agradecerle a Radio La Calle por estos lindos cortos, por poder verle las caras también, conocer a quienes están marchando allá del otro lado de Ecuador. Nos encontramos en Ciudad de México en este podcast. Y bueno, por un lado, digo, es interesante también ver cómo toda esta convulsión que provoca el movimiento feminista, que al final habla también de la situación política que se está viviendo en cada uno de nuestros países de la región. De donde yo soy, pues fueron movilizaciones súper poderosas, súper, digamos, con mucha potencia, apropiándose totalmente de las calles. Pero claro, la situación política ya pues está complicada, ¿no? Con un gobierno que no defiende los derechos de la mujer, que jamás ha sido su prioridad, que no está en la agenda, a pesar de que nuestra gobernadora es mujer, ¿no? Entonces, me llama la atención saber qué explora, digamos, el movimiento feminista en Ecuador a raíz de la situación política que están viviendo, que si no mal recuerdo, pues está complicada. No, yo, digamos, muy rápido, venía como un poco en lo que me informaba, porque como decía, hay que poner atención a lo que está pasando en Ecuador, y veníamos como con un agrado y una satisfacción de lo que pasó en las elecciones pasadas. Maravilloso, aparte, unos perfiles que yo estaba ahí investigando, si no me equivoco, compañeras como Paola Pavón, Marcela Iñaga, en Quito, Pavel Muñoz, y de repente ya estamos hablando de juicio a Lazo, ¿no? Hashtag juicio a Lazo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Y cómo vemos esta manifestación a través del movimiento feminista de lo que significa la coyuntura política en Ecuador, Gaby? Mira, André, primero, como hacer un paréntesis, porque tú mencionaste algo increíble. ¿Cuándo las mujeres tenemos autoridades mujeres que no llegan a representar los derechos de las mujeres? Y solamente hago ese paréntesis porque me parece importantísimo decir, no todas las mujeres somos feministas y no todos los feminismos son de izquierda. Esto genera un gran debate social, pero sobre todo, y lo básico, no todas las mujeres somos iguales. En las mujeres también hay explotadoras y explotadas. Y eso hay que tenerlo sumamente en cuenta, porque cuando hablamos de lucha de clases, cuando hablamos quién está al frente sosteniendo el sistema de opresión, ahí nos encontramos también con muchos rostros de mujeres. Y no por el hecho de que sean mujeres, significa que van a hacer las transformaciones que todas y todos necesitamos. Así que ahí también hay una gran diferencia que yo siempre disputo en esto, sobre todo la generalización de la sororidad, que me parece algo que es también que hay que entrarle, que yo sé que es sensible, es delicado, pero que hay que debatirlo, porque también la sororidad, que es una palabra maravillosa, ha sido muy utilizada especialmente por las feministas liberales para convencernos de que todas somos iguales y que tenemos que todas tener el mismo balance, el mismo parámetro. No, somos diferentes y hay muchos derechos en las que las voces de esas mujeres conservadoras pues no se encuentran, y por eso es que cada vez las manifestaciones son más tenaces. Y el Voz Populi que veíamos gracias a Radio La Calle nos mostraba justamente eso de lo que está pasando en el Ecuador. Mira, varias dijeron, yo quiero que mi hija llegue segura a la casa, yo quiero que si sale a tomar un café, a estudiar, a tomarse una cerveza, a bailar o con su pareja, sé que va a regresar a la casa. Y es que el Ecuador hoy por hoy es el país más inseguro del continente. André, y a todas y todos los que nos están escuchando, a veces no me creen esto cuando digo en foros internacionales, porque el Ecuador pasó a ser un referente en muchas cosas, y entre esos referentes de seguridad. Y ahora llegar a ser el país más inseguro y violento del continente nos duele profundamente, porque somos nosotras, principalmente las que estamos en feminicidio, en sicariato, etcétera. Es decir, cada 26 horas una mujer es asesinada en el Ecuador. Cada 26 horas. Tenemos el porcentaje de mujeres y de femicidios más altos de la historia, es decir, es una brutalidad. Somos el país con mayores muertes de personas privadas de libertad. Somos el país donde se ha naturalizado el sicariato. Es decir, ningún sector se salva. Y esa es parte de las manifestaciones. Pero además, el 8 de marzo estaban también convocados otros sectores, tanto sindicatos, la misma CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, entre otros organismos, porque realmente la situación en Ecuador está cayendo en una crisis bastante profunda.
Y es un poco lo que yo hice mención justo en estos días en los que subí un video muy corto en mis redes sociales, poniendo además una observación sobre un pronunciamiento de un desubicado en la región, de alguien que literalmente no debería ni siquiera ser nombrado. Lastimosamente tenemos que ponerlo porque es una autoridad actual de la Organización de Estados Americanos, el nefasto Almagro, que además lo digo con mucha indignación, porque no es primera vez que hace un pronunciamiento socapando autoridades neoliberales conservadoras, sino que ha estado detrás de los últimos golpes de Estado de nuestros países, ¿no? Mira lo que pasó con el golpe a Evo Morales. ¿Quién fue? Claro. Almagro, con un informe nefasto. ¿Quién estuvo detrás de las últimas movilizaciones neofascistas de Brasil después de que ganara Lula da Silva tomándose las instituciones? Pues Almagro. ¿Quién está ahora de cómplice de toda la masacre que está promoviendo Boluarte en Perú contra el pueblo movilizado? Almagro. Y que ahora Almagro venga a decir, hay que respetar y apoyar al presidente Lasso. Por favor. Mira, cualquier salida, y no es que yo, aquí ya me acusaron de instigación, soy instigadora formal en el Ecuador. No es que yo esté motivando esto a través de este micrófono, de este programa o de todas mis entrevistas que doy, etcétera, sino que quien puede controlar en este momento, y es el principal llamado a controlar, a dar un giro de lo que pasa en el Ecuador, tiene nombre y apellido, y es Guillermo Lasso. No es la Asamblea, no es la Revolución Ciudadana, no es Correa, no es el correísmo, no son las organizaciones sociales, no es ISA, no es la CONAIE, no, es Guillermo Lasso. Llamó después de junio del 2022, que hubo una gran movilización en el Ecuador en contra de las políticas neoliberales del presidente Lasso, llamó a una mesa de diálogo. En diciembre se cerró la mesa de diálogo y la CONAIE, que era la principal en esa mesa de diálogo, salió a decir que fue un fracaso, fue una mentira. Como yo decía en el video, el cinismo es lo que le está matando realmente a Guillermo Lasso. Y eso no solamente es una disputa entre correístas y anticorreístas, que además yo estoy cansada realmente de escuchar a opinólogos y a ciertos periodistas en los medios de comunicación decir, no, es que esto se va a acabar cuando los correístas y anticorreístas, que no sé qué. No, señores, esto realmente es un tema ya de tanta profundidad y necesidad de patria que debemos sobrepasar ese discurso y ponernos a pensar que realmente la mayoría del pueblo ecuatoriano, ¿dónde están sindicatos? ¿Dónde están pueblos y nacionalidades? ¿Dónde estamos las mujeres? ¿Dónde están las y los estudiantes? ¿Dónde están los desempleados? Donde está más del 25% de la población ecuatoriana que vive en pobreza actualmente con menos de $3 diarios, quiere decir entonces que hay un problema estructural que tiene que ser subsanado por quien está al frente en Carondelet, sino ¿para qué está? Claro, y mencionas una palabra que ahora que hacemos referencia acerca de las mujeres políticas y esta contradicción que puede haber en las agendas, el cinismo, ¿no? Y de repente escuchábamos hasta acá, digamos, a Guillermo Lasso hablando de, digamos, con discursos y con agendas de una supuesta apertura de derechos. Y bueno, escuchándote y también siguiendo las conversaciones en redes sociales, está ahí el cinismo, ¿no? Cuando desde el discurso y desde eso, tu oficina, manifiestas un deseo que no coincide con la realidad. Entonces, las manifestaciones, y tú lo ponías muy bien, estaba ahí escuchando este video que publicaste en tus redes sociales, que por cierto, bueno, que lo acabas de decir magníficamente, pero a mí me revivió, digamos, esa repulsión que me provoca Almagro, ¿no? Siguiendo la historia de nuestros pueblos latinoamericanos, es brutal, de verdad, el papel que ha desempeñado este señor innombrable. Pero volviendo a Lasso, y esa dupla, ¿no? Que ahí que está como hirviendo otra vez, ¿no? Porque no es la primera vez que tampoco lo vemos en Ecuador. Es importante, creo yo, ponerle atención a esa diferencia que hay entre lo que viene hablando y lo que ha demostrado a la hora de gobernar. Y más que dupla, yo era triada. Porque y no triada. Está Moreno. El otro innombrable, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, estas manifestaciones, digamos, nos hablan de esa diferencia que hay entre lo que él habla y lo que demuestra a la hora de gobernar. Y tú decías algo muy importante en este video al que estoy haciendo referencia, que si no lo han visto, los invito a que lo vean. Una salida democrática. Las manifestaciones como la que vemos con las compañeras, con las mujeres, es una salida democrática, es una exigencia que implica la democratización de la opinión pública, de lo que está pasando, de que seamos escuchadas, y hablar de lo que está sucediendo en Ecuador a raíz de esta propuesta tuya, que no es nueva aparte, una salida democrática. ¿Qué significa hoy cuando en Ecuador se está hablando de un posible juicio a Lasso? Mira, las normas no han cambiado y la Constitución sigue siendo la misma del 2008.
Yo en el 2019 dije, ante el llamado, porque en ese momento también había una profunda crisis de ingobernabilidad provocada por el expresidente Moreno, que ahora además está metido con Lasso, con Almagro, con todos ellos en estas olas de corrupción desde Carondelet. Yo lo dije en su momento, la salida tiene que ser profundamente democrática y constitucional. La constitución del Ecuador va con algunas figuras que las tenemos generalizadas en muchos de nuestros países, revocatoria del mandato, es decir, la posibilidad del pueblo de revocar el mandato a quien le incumple su plan, que para mí es la principal herramienta que tenemos como pueblos. La segunda es el tema del juicio político por diferentes causales. Y la tercera es una figura que además es muy particular y única del Ecuador, que se llama muerte cruzada, ¿no? Y siempre me dicen, como un poco ahora que estuve en Venezuela el fin de semana anterior, hablando con algunos compañeros, me decían, óyeme, ¿y cómo es eso de la muerte cruzada? Ajá. Y es que suena muy raro, y dicen, muerte cruzada, ¿qué significa eso? Bueno, el Ecuador, rápidamente, la Constitución lo que dice es que tienes dos contrapesos institucionales, el Parlamento y el Ejecutivo. Claro. En base a la ingobernabilidad, si se genera un espacio de ingobernabilidad, cualquiera de los dos puede buscar una salida constitucional. Si el presidente convoca muerte cruzada, se destituye de manera inmediata a la Asamblea Nacional, el presidente gobierna bajo decreto, pero en un lapso de máximo 6 meses tenemos que tener elecciones generales, presidenciales y parlamentarias. Si es que convoca esa muerte cruzada el Parlamento, se destituye al presidente y en 6 meses elecciones generales. Es decir, cualquiera de los dos que invoque la muerte cruzada, se van todos y es elecciones generales, presidenciales y parlamentarias. ¿Figura constitucional? Sí. Por citar esto, me gané un juicio por instigación y obviamente el exilio, al que siempre estaré agradecida al presidente Andrés Manuel López Obrador en México por la reivindicación de los derechos humanos y por permitirnos estar seguros con nuestra familia, en lo particular con mis hijos en esta tierra mexicana. Pero eso es lo que ahora se vuelve a convocar. Es decir, se vuelve a convocar en el Ecuador una salida constitucional. Y mira tú, después del 5 de febrero, que además tuvimos a los años una alegría inmensa. Estuvimos aquí en México con Rafael Correa recibiendo los resultados de esas elecciones y yo creo que ninguno de los que estuvimos en esa mesa, porque además son varios los compañeros y compañeras exiliados en calidad de asilo, de refugio, etcétera, en este país, que en esa mesa creo que nadie sintió tanta alegría durante tantos años como la que nos dio el 5 de febrero. Y es que se logra restituir una fuerza política para la disputa política en el Ecuador. Y eso ya tiene sus muestras, porque además cambia inmediatamente. La Asamblea Nacional convoca entonces a un juicio político, se aprueba, si mal no recuerdo, tengo aquí la votación, 104 votos a favor, 18 en contra, 3 abstenciones, se aprueba la resolución para el inicio del juicio político. Pero ojo ahí, tampoco es que todo es bonito. Los ministros y el ministro de gobierno se están moviendo rápidamente, muchos de los que votaron a favor se están bajando de la camioneta. Ojo al pueblo ecuatoriano con aquellos asambleístas que votaron a favor del inicio de un juicio político y que hoy se hacen los locos. Es que no es sabido. Lean, esa es la peor señal que podemos dar al pueblo ecuatoriano, la mediocridad de un parlamentario que no puede leer lo que aprueba. Así que no, aquí no vamos a aceptar que queden invictos los que se bajan de la camioneta, porque ahí deben estar cargos públicos o qué sé yo, el hombre del maletín que es muy famoso en el Congreso ecuatoriano, pues hay que ver qué pasa con eso. Pero esto va a la Corte, después de la Corte veremos si es que la Corte da paso o no, y en todo caso si da paso, regresa a la Asamblea Nacional para el debate, y eso quiere decir entonces que vamos a tener también unas semanas y un par de meses más muy inciertos, muy convulsionados, pero la salida tiene que ser democrática y constitucional. Pero a pesar de eso, André, y para terminar solamente este análisis, para todas y todos, porque a mí me preguntan mucho en las asambleas militantes, cuando me conecto con las asambleas militantes en Ecuador, me dicen, ¿pero qué va a pasar? ¿Por qué en un país donde tiene tanta historia de sacar presidentes con movilización, por qué no hemos podido en estos años? Y yo les digo, miren, aquí hay una realidad que es geopolítica y que hay que comprenderla. Guillermo Lasso, tal como lo fue Lenín Moreno, son anclados por 3 espacios fundamentales que son las patas de sus mesas, ¿no? Los medios de comunicación corporativistas, la élite económica, en el caso de Guillermo Lasso, su élite bancaria, a la cual representa y a la cual pertenece, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un embajador de Estados Unidos en Ecuador que se pasea por todas las oficinas públicas como si fueran su casa, incluyendo la Fiscalía General de la Nación. Ojo con eso. Entonces, mientras estas patas sostengan, pues va a ser muy difícil que estos gobiernos
pues den un paso al costado, se caigan o venga un nuevo proceso democrático, etcétera. Es decir, nuestras democracias ancladas nuevamente al designio de quien desde hace 200 años de vigencia de la doctrina Monroe, pues mantiene su injerencia y sus narices en nuestros países. Así que hay que ver qué pasa en estas semanas. Hay que ver qué pasa. Resuélveme una duda. ¿Cuál es el motivo que tiene hablando a los asambleístas, a la asamblea y mencionas al Poder Judicial sobre un posible juicio a Lazo? ¿Qué hizo? Y eso es interesante porque claro, yo todos sabemos. ¿Qué hizo? Pues esto es un poco complejo de resumirlo, voy a tratar de hacerlo. ¿Qué hizo? Porque sabemos que ha hecho, sí, pero que tengamos estos dos poderes hablando de un mismo punto, a mí me llama la atención, porque sí, no pasa. Porque además es primera vez que la fiscal general de la Nación allana oficinas en el Palacio de Gobierno. Ya, eso de por sí ya nos tiene que dar una muestra. Pero bueno, lo que pasa aquí es prácticamente una investigación que se abre a raíz de un portal digital que denuncia o empieza a hacer denuncias públicas de ciertas conexiones de personas que desde Carondelet, desde el equipo de Guillermo Lazo, incluido su cuñado, es decir, el hermano de su esposa, involucrado en ciertas, digamos, manipulaciones, canjes de puestos, tráfico de influencias, etcétera, alrededor de Carondelet. Digamos que ahí no queda la cosa. Cuando la Asamblea empieza a investigar, se filtra un documento que es un informe de la Policía Nacional que fue entregado en su momento al presidente Guillermo Lazo, donde establece toda una investigación que han llevado de personas ligadas, estas mismas personas ligadas a tráfico de influencias desde Carondelet, involucradas en una mafia albanesa presente en el Ecuador. Una cosa que tú te pones a ver parece ciencia ficción, tal cual aparece en los gráficos, el cuñado de Guillermo Lazo y quien fuera su mano derecha durante 30 años, que fue su vicepresidente cuando él fue presidente del Banco de Guayaquil, quien estuvo muy de cerca a Guillermo Lazo metido en esta mafia. ¿Cuál es el juicio ahora y por qué la Asamblea dice, no, pues si sale esto que es mucho más grave del otro, digamos, todo es un agravante, entonces convoquemos a juicio político por el delito de omisión, porque Guillermo Lazo, al conocer el informe, no solo que decidió no hacer nada, sino disolvió el equipo de la Policía de Investigación, es decir, dijo, bueno, ustedes ya no tienen nada que ver aquí, se me van a otras funciones y pide el archivo del caso, el archivo de este documento. Entonces, ahora pasa por omisión. Algo que además es absolutamente claro, que es absolutamente grave, pero que ahora parece ser desconocido por muchos de los asambleístas que se están bajando en la camioneta. Así que esto, más allá de que pase en la Asamblea, también tiene que ver con un llamado a la fiscal general de la Nación, porque esto puede convertirse en un delito, es un delito y debería ser tratado, investigado como un delito. Si esto, André, lo hubiéramos hecho mínimamente, que jamás se hubiera hecho, pero si mínimamente un escándalo así salía en época de Rafael Correa en la nuestra, fue lo que nos pasó. Allanamientos, presos, exiliados, es decir, hay una actividad inmediata cuando se trata del correísmo a lo que se trata con esto. Pero aquí también, ojo, cuidado con empezar a idealizar a la fiscal general de la Nación. 5 años tuvo represado el caso en contra de Lenín Moreno, que es otra historia, y ahora tiene que actuar, por pedido de la Asamblea Nacional, también abrir una investigación hacia Guillermo Lazo y todo este enredo que se está investigando en la Asamblea Nacional. Así que pilas a la fiscal general de la Nación, hacer el trabajo que le corresponde y no con miramientos políticos electorales, porque sabemos también que ya le están calentando la oreja para que vaya perfilándose como candidata presidencial, como adalid de la lucha contra la corrupción, cuando ha sido cómplice de todos estos años de los actos de corrupción institucionalizada en el Ecuador. Así que pilas al pueblo ecuatoriano también. ¿De quién hablamos y a quién vamos poniendo en palestras? Que no nos engañen, que no nos engañemos y no nos dejemos pues guiar por la fácil, que es prácticamente buscar estas salidas de show. Y bueno, pues está caliente el tema, ¿no? Está duro el tema ahí sobre el juicio a Lazo. Me voy a poner a leer más, porque es interesante. Y bueno, antes de mandar a corte, porque es interesante, y también hablemoslo muy rápido desde acá, la organización de una empresa criminal desde el gobierno trae consecuencias terribles. Y creo que eso estamos. Se está viviendo en México además con el caso del presidente ya Calderón. Aprovecharemos este espacio, ¿no? Para hablar, porque no es exclusivo de México. Lo que pasa es que las consecuencias de México retumbaron en todo el mundo, ¿no? La guerra contra el narco, las millones de muertes, muchas aquí, de hecho, que estamos en este espacio, podemos hablar de la experiencia de lo que significó tener una red criminal
procreada, nacida, alimentada desde el gobierno, y que significara en temas de seguridad, en temas de derechos humanos, de verdad, de medios de comunicación, para la población, para las mujeres, para las jóvenes. Entonces, pues sí, ojo con esto. Y además, ojo, Andrea, porque además en la parte sur del continente no siempre se ha visto a México. Como México jamás vio el sur del continente. Claro. Es primera vez que el presidente mexicano regresa a ver al sur y es primera vez que tenemos la oportunidad del sur saber de acá, de México. Ese es un tema del norte. Así hay que dedicarle un momento a esto, por favor, porque es interesante Vamos a corte y regresamos enseguida en este podcast, Lo Personal es Político. Radio La Calle es un proyecto periodístico independiente con sentido social dirigido a ciudadanos como tú, que buscan fuentes confiables de información. Como tú, estamos cansados de voces oficiales y de mentiras que se difunden por la prensa entregada al mercado. Hazte socio de Radio La Calle y contribuye a transformar el periodismo. Ayúdanos a construir esta historia en la que los ciudadanos como tú han encontrado su voz. Para obtener más información, contáctanos a través de nuestras redes sociales o comunícate al 09-845-30-356 o la línea convencional 250-2371. Somos radiolacalle.com, en la dirección correcta. Regresamos a nuestro podcast Lo Personal es Político después de ver este corto que nos lo envió nuestro auspiciante principal y este aliado estratégico de la comunicación como es Radio La Calle. Además, a propósito de esto, invitarles a todas y todos a que sigamos viendo y apoyando medios alternativos y plataformas digitales de comunicación. Es fundamental en estos tiempos hacer contrapeso a lo que nos ven por las pantallas de televisión hegemónicas. Así que vamos con las plataformas digitales y gracias a Radio La Calle. Y como este espacio, este podcast, analiza varios temas que todos tienen que ver entre sí, pues no podía faltar en nuestro podcast un espacio para el análisis, la reflexión, traer a la memoria y sobre todo disfrutar y seguirnos alimentando de arte y cultura. ¿Por qué es tan importante realmente para el sentir de los pueblos, para los símbolos de la política, de lo político? Y no podía ser tampoco de otra manera que teniendo aquí en México, dentro de esta gran comunidad de exiliados, a un referente para nosotras y para nosotros que somos de estas generaciones, con quien crecimos no solo escuchándolo en sus canciones, creaciones junto a Pueblo Nuevo, sino y sobre todo en la directriz, en la guía y en la línea político-ideológica, como ese fundador, además, uno de los fundadores de la Revolución Ciudadana, pero sobre todo un coherente partícipe de este proyecto de izquierda en nuestro país y en nuestra región, como es mi amigo, al que yo respeto y quiero tanto, Galo Mora, para este ser que además pretende dar estos insumos, Galo. Este es un programa que viene desde lo casual, pero también desde lo fundamental. Y lo fundamental es el arte y la cultura. Cuéntanos además, porque yo quiero irme hacia el sur, un poco hacia Perú, a propósito de toda esta convulsión que estamos viendo del pueblo peruano. A veces pensamos que todo está podrido en nuestros pueblos cuando hay cosas tan hermosas, no solamente Mariátegui dentro de la línea política, sino además nuestra gran Chabuca Granda, que yo veía la fecha, Galo, y decía que loco, el 8 de marzo una conmemoración más de su muerte, pero además ella muere el año en el que yo nací, 1983. Sí, así que, bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes de Chabuca Granda en este podcast? A ver, mira, primero gracias y felicitaciones por este espacio. Tú decías la importancia de la cultura. Un concepto antropológico relativamente reciente decía que la cultura es todo lo que el ser humano agregó a la naturaleza. Yo creo que es al contrario. La naturaleza es la fuente primaria de la cultura y de las culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. Pero ya en torno específico a esta especie de efemérides obituario al mismo tiempo de Chabuca, 8 de marzo, que parece un augurio, ¿no? Que una mujer de esa dimensión estética, intelectual, política y humana haya muerto el 8 de marzo, murió en Miami.
Chabuca es una historia extraordinaria porque, al contrario de lo que suele suceder con estas historias de movilidad social de los artistas, ella nace en Apurímac, no nace en Lima, nace en Apurímac porque su padre, el ingeniero Eduardo Granda, era ingeniero en minas. Su madre, de ascendencia italiana, Larco Ferrari de apellidos. Alguna vez yo he conversado con uno de los mejores amigos que tengo en el Perú, Víctor Larco Cox, pariente de Chabuca, y me decía que efectivamente en esa instancia familiar creció Chabuca bajo, digamos, la fórmula de la esfera mayor de la burguesía peruana. Al punto que cuando empieza a componer, la primera imagen es a su papá y le dedica Fina Estampa, caballero de fina estampa. Luego compone en ese periodo El Puente de los Suspiros. Barranco. En Barranco, exactamente, en donde la gente tiene que cruzar, incluso tengo una experiencia particular ahí, tiene que cruzar no pisando el puente para tener el amor. Tendrás que comentarnos de esa experiencia, porque me imagino por dónde vendrá. Pero bueno, esa la guardamos. Muy bien. Luego escribe un bellísimo vals, todavía en el formato tradicional, diría yo, dirigido o dedicado a José Antonio Lavalle. José Antonio Lavalle era el gran criador de los caballos de paso peruanos. Y ella le escribe bajo este mismo formato José Antonio, ese bellísimo vals. Pero empieza poco a poco a derivar hacia otros segmentos, hacia otros géneros de la canción, a una toma de conciencia diferente. A mí me contaba otro gran amigo, el poeta Arturo Corcuera, y yo solía irlo a ver en Chaclacayo, cerca de Lima, y ahí nos juntábamos con Antonio Cisneros, otro poetazo, que ella frecuentaba mucho el ambiente ya, y tenía un enamorado perpetuo, el poeta César Calvo. Ella ya se había casado con un brasileño de apellido Fuller da Costa. Tuvo 3 hijos, pero no duró mayor cosa ese matrimonio, porque además a él no le gustaba que ella cante. Imagínate, nos habría privado de una Chabuca que nos ofrendó tanto. Entonces César Calvo, el poeta, decía que nunca ella le permitió ser su amante. Y ella decía, ¿cómo la puedo definir? Es como definir el Amazonas. Yo me pude zambullir en el Amazonas, pero nunca en Chabuca. Y esas historias que van cotejadas a esa toma de conciencia que es absolutamente distinta a la de la movilidad social, ¿no? de los florindos, por llamarlos con un nombre contemporáneo. Entonces, por ejemplo, sucede la muerte del poeta Javier Herod, miembro del Ejército de Liberación Nacional del Perú, en enfrentamiento con las fuerzas represivas. Y ella le dedica no una canción, que la primera se llamó La Flor de Javier, algo así, y le dedica 4 o 5 canciones al poeta Javier Herod, muerto en combate. Y empieza a tener críticas, pero que se aumentaron, ahondaron cuando ella dedica la canción Paso de Vencedores. ¿A quién crees? Al general Juan Velasco Alvarado, líder del proceso nacionalista revolucionario de la Revolución Peruana, que gobernó el Perú entre el 68 y el 75 con una oposición brutal de la derecha. Así que ese es el tránsito que ella va. Maravillosa historia. Y luego, por ejemplo, recientemente, el año pasado, León Gieco puso música a La Baguala por Argentina, que escribió un año antes de morir. Chabuca, cuando la agresión de Gran Bretaña a la Argentina. La Argentina agredida llamó a su texto general. Es decir, hay maravillas en eso y algo que te quería comentar. Y para eso sí, traje un pequeño apunte. En 1964 visita por primera vez Guayaquil. Chabuca. Y pierde la cabeza Chabuca por esa ciudad. Su gran amiga, la gran cantautora y cantora más bien, intérprete Patricia González Avellán, ella la guía y ella le dice, ¿qué quieres conocer de Guayaquil? Y en un formato casi martiano, Chabuca dice, mira, lo primero que quisiera es conocer la rotonda donde están Bolívar y San Martín, pero lo que más quiero fundamentalmente es si es que hay alguna huella, algún pariente, algo del general Eloy Alfaro. Y entonces Patricia dice, queda el último nieto vivo, Eloy Avilés Alfaro. Vamos. Se van, el viejo Eloy Avilés Alfaro la recibe, conversan mucho, y ella después escribe esto. Santiago de Guayaquil, puerto abrigado, el fortín de la planchada, me cuenta de sus arrojos. Quiero volver por mis pasos en tu calle florecida y subir la escalinata que trepa el cerro de las peñas.
quiero sentarme en la tarde con el hoy a su ventana entre la palabra amable, la violeta y la nostalgia. A eso le pone música Carlos Rubio Infante, ese viejo. Uy, esta no la conocía, Galo. Pero hay otras que sí conoces y que alguna vez hemos hecho. ¿Por qué no improvisamos una? Una guitarrita. Fíjate, nos va a poner ahí. Me voy a sonrojar. Ahí es cuando me da pánico escénico. Pero intentémoslo. A ver, por ejemplo, podría ser. Este es el gran homenaje a Manuel Alejandro, el compositor español, a Chabuca. A ver, ¿cómo? Eso podría ser, ¿no? Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo. Aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós. Que el cielo nos devuelva Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cuente, Chabuca limeña, los versos de tu alma con sones de tu tierra. Esa. Déjame que te diga, Chabuca limeña, que se quedó llorando. Esa, mi Gaby. La flor de la canela. ¡Bravo! ¡Ay, qué maravilla! No, qué maravilla, qué maravilla. Miren, de Perú hacia México, traspasado por la historia ecuatoriana. Qué maravilla, Galo, te agradezco un montón por traernos a esta gran Chabuca. Y a propósito, para cerrar este set, yo sí quiero recomendarles que vayan a Spotify y que aparte de que busquen Lo Personal es Político en Spotify, que nos busquen. También ahí hay una hermosa compilación dedicada a Chabuca. Ustedes pueden buscarle justamente en Spotify como compilación a Chabuca y van a encontrar canciones de Rubén Blades, Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Pedro Guerra, Barroso, Ana Belén, bueno, Kevin Johansen, que me encanta además, y bueno, una serie de artistas que dedican justamente esta compilación a la gran Chabuca. Así que vayan a Spotify, busquen Lo Personal es Político y de paso también van viendo esta compilación de... YouTube también está Pueblo Nuevo. ¡Ay, Pueblo Nuevo! Que además tienen que buscar en YouTube Pueblo Nuevo, Chabuca Limeña. Divina, divina versión. Así que bueno, queremos ya terminar este nuevo episodio de Lo Personal es Político en este podcast, agradeciendo muchísimo a Galo, a mi querido Galo, con el que vamos a seguir compartiendo muchos más espacios de información sobre y reflexión y de sentir, porque se trata también de sentir, de emocionarnos, de cantar también arte y cultura de nuestra región. Agradecer a Andrea Flores, que va a ser mi dupla en este podcast, Lo Personal es Político, y a Radio La Calle. Síganos, comenten en redes sociales, tanto de Radio La Calle como en las mías. Vamos a estar pendientes y voy a leer cada uno de sus comentarios, pero sobre todo las sugerencias para este programa. Y el próximo programa, nuestro podcast se graba desde la isla, desde Cuba, así que les traemos también el siguiente espacio con una sorpresa lindísima desde nuestra querida Cuba, así que pilas. Bueno, ¿dónde lo vemos? Domingo, cada 15 días, los domingos, 20 horas Ecuador, 19 horas México, y bueno, nos vemos en 15 días con otro podcast y otro especial de Lo Personal es Político. Un abrazo a todas y todos y gracias por seguirnos y a compartir. Un abrazo y nos vemos la próxima.